Hola, bienvenidos a Cosplay Presta. Hoy vamos a falar del Celsius 232. Estamos grabando en El Toldo, una tienda que lleva ya en Ubieu 32 años dedicándose a los artículos de fiesta y los disfraces. El Celsius 232 faise todos los años na Avilés, generalmente en el mes de xunetu. Y un evento por lo general literario, pero también podemos encontrar en estos últimos años una parte dedicada a los videojuegos con el apartado Lletres y Bits y también otras actividades como puede ser las jornadas de cosplay o las jornadas de doblaje. Este año el evento tuvo más de 120 invitados, entre los que hubo de algunos invitados internacionales, como puede ser la autora italiana Elisabetta Non, autora perconocida de Les Witch y de Fairy Oak, o Dan Abnett, autor de Los Guardianes de la Galaxia, y también fue guionista de Aquaman. Entre los invitados nacionales tuvieron, entre otros, Javier Ruescas y Iria y Selene, autores del Antihéroes. El festival va creciendo año a año, con un sinfín de actividades, que este año además solapáronse muchas entre ellas. Cuenta dentro de él con varias zonas. El apartado Lletres y Bits, centrado en lo que es la producción de videojuegos, sobre todo en la parte del guión. También tuvo la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, que impartió varias masterclass y talleres. Dentro de las jornadas de doblaje tuvimos a los dobladores de Stewie de Padre de Familia, de Sonic. ¡Bum! Y más vale que no os vea nunca por cuajo. O de Lisa Simpson. Papá, según aumenta la inteligencia, a menudo desciende la felicidad. También tuvo una parte de videojuegos, donde tuvo la actriz de doblaje de Diva, Tania Ungía, y el doblador de Kratos. Las jornadas de cosplay dentro del Celsius vienen celebrándose desde va unos años y son coordinadas por los cosplayers españoles Manliva, que tienen algamaos ya un montón de premios internacionales. También hubo un taller literario para orientar a nuevos escritores de cómo publicar la obra y trucos para escribir. Y durante todo el festival todos los autores tuvieron sesiones de firmes y hubo varias partidas de rol. Yo este año fue la primera vez que pude ir varios días y la verdad que pasé lo per bien. No pude ir a todas las actividades porque muchas de ellas solapáronse, pero por ejemplo pude asistir a las charlas del guionista de The Witcher, aprovechar que me firmara el juego de Pacho. Y luego en el caso de la charla de las charlas de Dan Abnett y de Elisabetta Non, acudí cosplayada por un lado de Elisabetta de Pervinca, un personaje de la obra Fairy Oak, que además también me lo firmó, está por aquí. Y bueno, luego de Dan Abnett, que fui vestida de Mera, porque también llegué guionista de Aquaman y está pendiente de publicar a finales de año el cómic específico de Mera. Bueno, firmómelo aquí. Y yo también me firmó el brazal del cosplay que llevaba. No deséis de pasar por disfraces el Toldo y ver carcas y gallinas como esto, que ya el cosplay de Aquaman. Vémonos la semana que viene en Cosplay Presta.